nos habla de qué significa, significado y cómo se conoce esta fe, hermano. Amén. Entonces vemos ahí que es uno de los aspectos más notables en la carta de los Hebreos, la fe, ¿sí? Entonces contrasta con lo antiguo y lo nuevo, ¿sí? Porque vemos que aquí en la carta habla de figuras, de tipos, de sombras, de realidades, o sea, tiene una infinidad de contrastes que los vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Y entonces vemos que la actual dispensación que estamos viviendo, que es la gracia, ¿sí?, supera a todo lo de la ley, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar muy claro, ¿sí?, que la dispensación de la gracia que hoy estamos supera, ¿sí?, a todos y a todos los hombres del antiguo sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir toda la ley, ¿sí? Entonces Él, ¿verdad?, Él es el que supera todo. Amén. ¿Cuáles son las razones por las cuales quiero hablar sobre esto, hermano? ¿Sí? Porque vemos que aquí en la palabra, en la epístola, ¿sí?, estaba dirigido a quienes, a verdaderos cristianos, hermano, ¿sí? Cristianos que habían abrazado la fe de Jesucristo, tenían salvación, tenían promesa de vida eterna, ¿verdad? Pero les exhorta el apóstol Pablo, ¿verdad?, porque ellos estaban pasando por persecuciones. ¿Y por parte de quién? De los mismos judíos. Entonces ellos, ¿verdad?, estaban en una situación, ¿sí?, que estaban desalentados. Entonces la carta tiene un propósito, primero es de exhortación, ¿verdad?, a los verdaderos cristianos, y alentarlos para que no se salieran, ¿sí?, del camino de fe. Amén. También les advierte, ¿verdad?, que iban a tener peligros, ¿sí?, en cuanto a la fe y el desconocimiento de la palabra, ¿sí? Entonces estaban en un gran peligro, desconocían mucho, ¿no? Y también la palabra de Dios las desconocían. También les advirtió acerca de cómo retener lo que ellos ya habían alcanzado y avanzar hacia lo perfecto. Eso también, hermano, está aquí en la palabra del Señor, que ellos estaban desalentados y no podían avanzar más, ¿sí? Y entre ellos vamos a ver, hermano, que había cierta inestabilidad doctrinal y como consecuencia se estaban alejando de la palabra. Y estaban queriendo volver otra vez al antiguo régimen de la ley. Entonces ellos decían, bueno, ¿cómo? Sí, porque ellos, los mismos judíos, les hablaban a los que ya eran creyentes y les decían que tenían que guardar la ley. Y ellos estaban confundidos, ¿sí? Entonces, porque no conocían la doctrina que se estaba hablando, o sea, la enseñanza, ¿verdad? Entonces vemos aquí que las diversas doctrinas se estaban dando en forma incorrecta, ¿sí?, y estaban afectando y desorientando a las personas. Miren, vamos a ver, vamos a ir viendo nada más algunos textos así. En Hebreos 13, por favor, 13:9, dice la palabra del Señor, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Mire cómo ellos se estaban dejando llevar por ese tipo de enseñanzas, dice, vanas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. O sea, que ellos se enfocaban más en los alimentos, los judíos religiosos. Dice, estos alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos, ¿sí? Entonces veamos que ellos estaban pasando, ¿verdad?, ¿sí?, por una etapa incorrecta de la verdadera interpretación de la palabra, y eso los estaba alejando, hermano. Y no solo esto, tenían una apatía, ellos, sí, también, una apatía espiritual, que se habían hecho negligentes. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos, hermano? Que no querían reunirse. Mire lo que dice ahí en Hebreos 10:25, hermano, por favor. Y le dice el escritor, les dice a los creyentes cristianos, les dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que ellos también, ¿verdad?, por esa situación de la forma incorrecta de interpretación de la palabra, se estaban alejando y ya no querían congregarse.
estaban dejando de congregarse ya, ¿sí? Y no solo esto, hermano, también dice que ellos no practicaban mucho la oración, ¿sí? Y gracias a Dios, hermano, que la iglesia de Chalgos está, ¿verdad?, practicando la oración. Y dice en Hebreos, miren, todo está aquí en Hebreos 12, 12 dice: por lo cual, levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren, hermano, ellos les costaba trabajo levantar las manos a Dios y orar, y doblar las rodillas paralizadas, dice. Entonces también estaban ellos, ¿verdad?, no practicaban mucho la oración. Entonces tenían unas dificultades muy grandes ahí, ¿sí? Y no solo esto, hermano. Tal era la situación que ellos estaban viviendo, que estaban dispuestos a abandonar el cristianismo y regresar al judaísmo. Esto es lo que estaba pasando. Por eso se escribió la carta, porque había un gran peligro, ¿sí? Muchos llegan al camino de salvación, por la gracia de Dios, ¿sí? Y una vez que están afirmados, ¿sí?, no sé qué pasa con ellos, se desaniman, y ya los vemos que ya se quieren ir a otro lado, ¿sí? Se quieren regresar a la religión que antes profesaban, ¿verdad? Dices que allá estábamos mejor, allá nos iba bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto estaba generando en algo tan fuerte, ¿sí?, que estaban en peligro, ¿sí, hermano?, de regresar a la salvación, ¿sí? Mire, hermano, podían perderla. Miren lo que dice en Hebreos 6, por favor. 6, 4 al 6. Y aquí este texto, hermano, me deja así como que algo que muchos tenemos que pedir a Dios que nos lo revele, ¿verdad? Porque muchos dicen que la salvación no se pierde, así dicen, ¿verdad? Si no es que la salvación Dios te la dio, ya no te la va a quitar. No, Dios no te va a quitar nada de lo que ya te dio, pero uno mismo la puede rechazar o la puede regresar la salvación. Así es. ¿Sí? Mire lo que dice en Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice, porque es imposible, dice lo que dice el escritor, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, cuando desapareció el Evangelio, dice, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea que cuando ellos recibieron a Cristo, recibieron al Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea que se deleitaban en la palabra de Dios, y de los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, ¿acaso van a crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio? Está fuerte, ¿verdad? Sí. Como que ahí nos deja claro que se puede regresar la salvación, ¿verdad? Que la pueden desechar ¿sí?, o la pueden perder. Eso que Dios nos lo revele, ¿verdad?, más adelante, ¿sí? Amén. Porque sí es algo muy tremendo lo que está hablando el escritor. Sí. Entonces, todas estas cosas estaban pasando dentro de la iglesia de los judíos, ¿verdad?, de los hebreos, ¿sí? En vista de esta situación, hermano, ¿sí?, también se establecen 5 advertencias, ¿sí? El descuido de la salvación. Vamos a ver en el capítulo 2, por favor. Esto nada más es como un resumen, hermanos. Este es un resumen como una introducción para que vean de qué se trata toda la carta, hermano. ¿Sí? Entonces, en vista de esa situación que estaban pasando todos ellos, ¿sí?, establecen 5 advertencias. El descuido de la salvación. Dice en el capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuevamente, ¿verdad?, aquí se vuelve a decir, ¿verdad?, ¿cómo vamos a escapar, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande, hermano? Porque Dios invirtió ahí la vida de su Hijo amado. Por eso es tan grande, ¿sí? Porque fue un precio tan grande que se pagó, que se derramó la sangre de Cristo Jesús, hermano.
Él dio su vida. Por eso dice, ¿cómo vamos a escapar de una salvación tan grande si la descuidamos, ¿no? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Sí, el Señor vino y la confirmó, ¿verdad? Dando su vida, dice. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. O sea que Dios venía respaldando esa predicación, ¿no? Por eso es una salvación tan grande. Sí. Entonces, dice que tenemos que tener cuidado, ¿eh? Son 5 advertencias que hace ahí. Otra, el peligro de la incredulidad. Esa la vimos hace algunos domingos. Acerca dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces veamos, hermano, que ellos estaban en peligro de incredulidad, ¿sí? Dice que por su incredulidad no entraron, hermano, ¿sí?, a la tierra prometida, ¿sí?, porque no le creyeron a Dios, no pusieron fe. Entonces vemos que ahí es un peligro más acerca de la incredulidad. Otra cosa, abandonaban la fe, hermano. Miren lo que dice en el capítulo 5, verso 11. Dice así: acerca de lo que tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, hermano. ¿Sí? Entonces vemos ahí el abandono de la fe, ¿sí?, que ellos ya deberían ser maestros en cuanto a los rudimentos, ¿verdad?, en cuanto a los principios de la doctrina. Entonces había un peligro de abandonarlo también, hermano. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Había un juicio a causa del pecado voluntario. Porque algunos dicen, bueno, pues si yo peco, Dios me perdona, ¿verdad? Sí. Mire, hermano, quiero que lean una parte, que a veces esto nos puede choquear mucho, ¿no? Capítulo 10, verso, ¿sí?, 26 y 29, ¿verdad?, para aquellos que se columpean y dicen, bueno, pues si llego a faltar, si le llego a pecar contra Dios, pues Dios me restaura. ¿Sí? Mire lo que dice, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, aquí dice si pecamos voluntariamente, ¿no? ¿Sí? No dice que aquel que practica el pecado, ¿sí? Veamos, ¿sí? Aquí es de que usted lo quiere hacer. ¿Sí? ¿Usted quiere pecar, hermano? Mire lo que dice, ¿verdad? Si peca usted voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda y expectación, juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Qué tremendo, ¿verdad? Sí, fíjate, sí, las advertencias que le están haciendo a estos judíos, ¿verdad?, a esta iglesia, ¿verdad? Y otra, ¿verdad?, una advertencia que puede traer consecuencias por vivir una vida, ¿sí?, impía, hermano. Vamos a ver en el capítulo 12, 15 y 19. Esta es nada más la introducción, hermano, ¿eh? No se vayan a espantar, ¿eh? Esto no es la introducción, porque luego va a decir, ay, hermano, es que está aquí en la palabra. Dice el 15 al 19, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Miren, hermano, es una advertencia. Todo esto está aquí en la palabra del Señor. Son advertencias que se están haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que abarca la palabra. Y eso, si Dios nos presta la vida, podemos ver cada parte, hermano. Porque está muy interesante y es muy actual hoy para el día, para la iglesia, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que, volviendo otra vez a la palabra, el tema fundamental, ¿cuál es? La superioridad de Cristo, hermano. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo Cristo es superior a todos. Cristo es el mejor, hermano. ¿Sí? Amén. Él tiene la preeminencia en todo. ¿Sí? Él es perfecto y Él es celestial, hermano. Amén. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces vemos, ¿sí?, que la epístola demuestra la superioridad de Cristo en todos los órdenes, ¿sí?, tanto en su persona como hasta en el sacerdocio. O sea que Él es el sumo sacerdote de Cristo Jesús. No hay otro, hermano. ¿Sí? Y entonces vemos que vamos a ver aquí también, ¿sí?, lo que estamos viendo, una salvación tan grande. Ya vimos también otro tema sobre la palabra viva de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que la palabra de Dios es como espada de dos filos? Ya la vimos. Vamos a ver también el trono de la gracia, cómo Cristo está intercediendo por los suyos también, hermano. También vamos a ver la definición de lo que es de la fe, de la galería de los héroes. También vamos a ver la carrera cristiana, cómo debemos de correrla también, hermano. Miren, está muy rica la carta. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Pues ahora sí vamos a entrarle. ¿Sí? Ya después de este paréntesis, hermano, ¿sí?, ahora sí vamos a entrar a la carta. Por favor, vamos al capítulo 1. Por ahí vamos a empezar, por favor. Amén. Amén. Verso 1, 2, ¿sí? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Por ahí vamos a empezar. Vemos que dice la palabra que Dios, habiendo hablado, sí. Mira, hermano, Dios siempre se ha comunicado con el hombre. ¿Sí? Dios siempre ha tenido ese cuidado, ¿sí?, de que el hombre lo conozca. ¿Sí? Él no se ha aislado del mundo, hermano. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, es que Dios no me escucha, es que Dios no. No, sí, Dios está ahí. Dios está viendo todo. ¿Sí? Y Dios ve nuestra forma de conducirnos, hermano. Porque así dicen, ¿se acuerdan los mensajes a las iglesias? Dice, Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y sé lo que tú piensas, ¿verdad? Y todo. Entonces el Señor lo sabe antes de que nosotros lo pidamos. Él ya sabe lo que vamos a hablar. Entonces vemos que Él siempre se ha comunicado con el hombre. ¿Sí? El verdadero y eterno Dios, ¿sí?, entró en comunicación con los hombres ¿a través de qué? Enviándoles el mensaje de revelación de la salvación. Ahí fue donde empezó todo. Y todo empezó en una forma general, hermano. ¿Sí? ¿Usted cómo se da cuenta de que Dios le está hablando? Dígame algo así, Yo, bueno, no los escucho, ¿verdad? ¿Sí? Como yo me había acostumbrado, ya les preguntaba y ustedes me contestaban, ¿verdad? ¿Sí? No, mire, hermano, una forma de la cual Dios se ha manifestado es a través de la naturaleza. Así es. ¿Sí? Usted vea, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y las obras de su firmamento, hermano. ¿Sí? Entonces veamos cómo la misma naturaleza, ¿sí?, da testimonio de Dios. Usted ve los árboles, usted ve el viento, ¿verdad? Usted ve el sol. Y entonces dice, bueno, ¿y esto cómo se formó? ¿Sí? Pues solamente Dios. ¿Sí? La misma naturaleza está dando testimonio de que hay un ser sobrenatural. ¿Sí? Hay un ser que todo lo puede, que es soberano, que es glorioso, ¿verdad? Que ese ser no lo podemos ver, ¿sí?, pero que es real, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que a través de la naturaleza
vemos el poder de Dios, hermano. ¿Sí? Dice que Él hace descender lluvia, ¿verdad?, sobre buenos y malos, hace salir el sol también sobre justos e injustos. Entonces vemos que Él, por su palabra, todo se mueve, hermano. Sí. ¿Sí? Él a su palabra, todo lo tiene bajo su control. Es más, dice que la tierra es estrado de sus pies. Así es. Fíjense nomás, hermano, qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Amén. Dice por ahí un canto, dice, y los cielos no te pueden contener. Así es. Pues, ¿quién puede contener a Dios, hermano? Nadie. Nadie, ¿verdad? Nadie se imagina un Dios así tan grande, hermano, pero tan poderoso que entra en su corazón, hermano. Y Amén. usted lo tiene adentro, hermano. Mire, qué Dios tan grande tenemos, que no lo dimensionamos a veces, que decimos, ¿cómo es tan grande Dios? Y que a la vez puede estar aquí dentro de mí. Así es. Dios todo lo puede hacer, hermano. Sí. Entonces, por eso Dios siempre se ha manifestado con el hombre, se ha comunicado a través de él y a través de la naturaleza. ¿De qué otra manera se ha comunicado Dios con el hombre? A través de la conciencia, hermano. Cuando el hombre pecó, dice Dios, ¿qué hacemos? Vamos a sacar al hombre del huerto. ¿Por qué? Porque este ya es como uno de nosotros, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? ¿Sí? Y dice una parte que la conciencia, sí, condena al hombre. Así dice en Romanos, en el capítulo 2, y dice en el verso 15, dice así la palabra del Señor. Dice así, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, hermano. ¿Sí? Entonces ahora el hombre ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? El hombre ya conoce lo que Dios aprueba y lo que Dios condena. ¿Sí? El hombre ya sabe, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí?, y cuál es la voluntad del hombre. ¿Sí? Entonces veamos que Dios se ha manifestado a través de la conciencia del hombre también. El hombre ya sabe que hay un ser sobrenatural, ¿verdad?, que se llama Dios. ¿Sí? Entonces vemos que ya lo sabe. ¿Sí? Ya no va a haber otra cosa, ya no va a haber excusas, hermano, para aquellos que quieren conocer de Dios, hermano. ¿Sí? Ya no va a haber excusa. ¿Sí? Va a decir, no, es que no me dijeron. No, sí te dijeron. ¿Sí? Sí te dijeron que había un Dios que te ama, que dio su vida por ti, ¿sí?, pero que tú lo estás rechazando. Así es. ¿En qué otras se manifestó Dios? ¿Sabe de qué otra manera se dio a conocer a los hombres? A través de la ley de las tablas de piedra. Ahí fue. Y dice que él mismo, dice, y el mismo dedo de Dios escribió la ley. O sea que él mismo, ¿no? Y se lo dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, para que conocieran que la ley de Dios es santa, justa y perfecta. Así dice la Biblia. ¿Por qué es santa, justa y perfecta? Porque tiene el carácter de Dios, hermano, tiene la naturaleza de Dios. Y Dios es justo, bueno y perfecto, ¿no es así? Sí, amén. Y así es. Entonces a través de esa palabra se manifestó a los hombres y se dio a conocer. ¿Sí? Y no solo esto, dice que también a través de todas las escrituras que han estado, ¿sí?, que existen hasta el día de hoy, se ha dado a conocer el Señor. Y en lo que leímos ahorita, ¿sabe por qué medios también se dio a conocer? Por medio de Cristo Jesús. Entonces veamos que Dios no ha quedado aislado, hermano. Dios siempre ha estado hablando al hombre de una y de otra manera, ¿no?, y lo está queriendo traer al camino de salvación. Pero a veces el hombre se hace un corazón muy duro, ¿verdad?, muy fuerte, ¿sí? Pero dice que Dios nos está hablando, ¿sí? Dice la palabra del Señor, así dice, ¿verdad?, en el texto que estamos leyendo de los Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿verdad? Entonces vemos que la revelación de Dios, ¿sí?, fue a lo largo del tiempo, hermano. ¿Sí? Porque así dice, ¿no? En muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? Entonces vemos que la revelación de Dios acerca de Jesucristo fue a través de muchos años. ¿Sí? ¿Cuánto se llevó el Antiguo Testamento para escribirlo? Como 1500 años. ¿Sí? La parte del Nuevo. Calcula en unos 2000 años. ¿Sí? Entonces vemos que fue a lo largo del tiempo, hermano, mire, dándole oportunidad al hombre, como que fue de lo más sencillo hasta lo más maduro. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo fue, verdad? Fue en fragmentos, ¿verdad? Lo hizo en muchas partes y de muchas maneras. ¿Sí? Dios ha estado hablando así de esa manera. Desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Desde Adán, se ha estado manifestando hasta que llegó la revelación más grande que fue en Cristo Jesús. Sí. Es la revelación más grande, hermano. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que esta revelación dice que fue en muchas maneras, hermano, ¿sí? De lo sencillo a lo más maduro, ¿verdad? Entonces vemos que Dios habló en distintos modos, vamos a verlo así de esa manera. ¿Y cómo lo hizo, hermano? ¿Sabe cómo? También, ¿cómo habló Dios al hombre? A través de visiones. Sí. Dios se manifestó a través de visiones. Si vemos una de las visiones fue en Isaías, ¿verdad? Que Dios se manifestaba. Y lo vio Isaías. Y decía que cayó medio muerto. Y dice, ¿quién soy yo para verlo? Igual Ezequiel lo vio, hermano. ¿Sí? Ezequiel también vio la revelación del Señor. Entonces, de esa manera también Dios se reveló a los hombres, hermano. Lo hizo en sueños. También se reveló en sueños. ¿A quién se le reveló en sueños, hermano? A Daniel, ¿no? ¿Sí? A Daniel se le reveló en sueños. Por medio de éxtasis. A Pedro, ¿verdad? Cuando Dios también se manifestó ahí, le dijo, Pedro, vas con Cornelio, ¿verdad? Porque tienes que ir a predicar el evangelio ya. ¿Sí? No solo esto, hermano. Fíjese cómo hay muchas cosas que a veces desconocemos y solamente en la Biblia las encontramos. Algún suceso muy especial, ¿sabe cuál fue? Una traslación que Dios hizo del apóstol Pablo, llévalos al tercer cielo. Es otra manifestación que a veces no la comprendemos. ¿Cómo? ¿Verdad? Dice Pablo, dice, no sé si en el espíritu o en la carne, yo no sé, dice, ¿qué pasó? Pero yo fui llevado hasta el tercer cielo, dice. Y se me enseñaron cosas maravillosas, pero no se me permitió hablar sobre ellas. Entonces, viene Pablo a la tierra y dice, no sé, no quiero hablarlas, porque se me dijo que no hablara de esto. ¿Sí? Entonces también vio traslaciones especiales, hermano, por medio de ángeles, cuando bajaron y le dijeron a Daniel, mira Daniel, esto va a suceder con tu pueblo, ¿eh? 70 años ya se van a cumplir y van a regresar otra vez a su pueblo, a su tierra, ¿verdad? Sí. También, hermano, le habló directamente a Moisés por medio de la zarza. Mira, hermano, Dios tiene distintos y diferentes modos para hablar, hermano. ¿Sí? No espere que solamente va a ser de una manera, no. Dios puede hacer lo que Él quiera y como Él quiere, hermano. ¿Sí? Y no solo esto, también, hermano, también en varias formas. ¿Sí? Ya que Dios usó gran variedad y distintas formas de cómo comunicarse. ¿Sí? Lo hizo mediante el lenguaje humano. Bajaban los ángeles y hablaban directamente con el hombre y el hombre le entendía. ¿Sí? Mediante parábolas lo hacían o no. También. Y no solamente parábolas de las que el Señor Jesús habló, también en el Antiguo Testamento hay parábolas, ¿sabes? Que se hablaban, ¿sí? Y vemos que una parábola, ¿verdad?, es una narración breve de la que se extrae una enseñanza moral. Entonces, muchas veces se utilizaba para traer y dar un mensaje en cuanto a la conducta de los hombres, ¿sí? También había similes, o sea, son comparaciones, ¿sí?, de la expresión y semejanza entre varias cosas, o sea que eran comparativas las cosas que él hablaba, por medio de leyes, ¿sí? Esas eran las formas, por medio de promesas. Dios hizo muchas promesas, hermano, ¿sí?, a través, y de ahí se manifestaban relatos históricos de hombres de Dios, poemas, ¿sí? Y no solo esto, hermano, también se manifestaban elementos naturales. ¿Se acuerdan cuando Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí para que les entregaran las tablas? ¿Qué dijeron? Espérense, Dios va a hablar. ¿Y cómo hablaba Dios, hermano? Habló en las tormentas y en el trueno, ¿verdad? Que decía al pueblo, ya, dice Moisés, dile que se calle el Señor, dice, porque sentimos que nos morimos. Entonces vemos cómo también Dios, ¿verdad?, hablaba a través de ¿qué? De tormentas y de truenos, hermano. Por eso Dios no se quedaba callado, Dios hablaba de muchas maneras, hermano. ¿Sí? Y entonces el hombre le costaba trabajo a veces entenderlas.
A Elías, ¿cómo le habló, hermano? Por medio de un silbo apacible, ¿se acuerdan? Que entró a una cueva y ya se quería morir, ¿verdad? El Elías se quería morir. Y dice que es un terremoto. Dijo, aquí está Dios, y salió y no estaba en el terremoto, ¿verdad? Y sucedieron varias cosas, pero después al último fue un silbo apacible y ahí estaba Dios, hermano. Fíjese cómo a Dios no se le puede retener, hermano. Y Él hace lo que Él quiere y lo hace como Él quiere y se manifiesta y habla y usa a quien tiene que usar, hermano. ¿Sí? Amén. Entonces por eso dice la palabra del Señor, ¿sí? Que Él hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que en otro tiempo es el tiempo pasado, estamos hablando en otro tiempo, ¿sí? En los tiempos antiguos, ¿sí? Entonces vemos que este es un trabajo conjunto, ¿verdad? A través del Espíritu de Dios y los profetas, aquí entran los profetas, ¿sí? Entonces Dios estableció y usó a los profetas, ¿para qué? Para que vinieran a hablar acerca de Jesucristo, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que los profetas profetizaron por medio de los escritos, dice la palabra. Porque así dice, ¿verdad? Que Él nos habló, ¿sí? A los padres por los profetas, ¿sí? Ahora, el término padre, ¿a quién se refiere? ¿Saben a quiénes? A los antecesores de los judíos. ¿Quiénes eran? Los patriarcas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? José, ¿sí? Todos ellos eran los patriarcas, hermano. Esos eran los padres, ¿sí? Entonces dice que a ellos fue la revelación, hermano, ¿sí? Entonces la revelación se dio en porciones y en periodos de tiempo y fue recibida por los padres, ¿sí? Por los hombres de Dios, hermano. Esto es de los antepasados de la nación hebrea. Ellos son los antepasados, entonces se dio por medio de ellos, ¿sí? Entonces a ellos como pueblo les corresponde la bendición de haber sido confiada la palabra. Y eso es lo que dice Pablo. Dice, a ustedes, judíos, dice, les tocó el privilegio de custodiar la palabra del Señor. Ellos la guardaron, hermano. Por eso hoy en día, si tenemos la Biblia, es gracias a que los mismos judíos guardaron la palabra del Señor, hermano. ¿Sí? Por eso la tenemos ahora, ¿sí? Las escrituras también, hermano, fueron ellos los hombres escogidos para recibirla, ¿sí? Ellos la recibieron, hermano, ¿sí? Y también, ¿verdad? La transmitieron y la cuidaron y la transmitieron sin adulterarla. Pues por eso, hermano, dice que nos habló a través de estos profetas, ¿verdad? Entonces vemos que esta tuvo en los tiempos antiguos, Dios empezó a hablar, pero a través de los mismos, ¿qué? Profetas, ¿sí? Así que fue como Él está hablando, hermano, ¿sí? Entonces vemos que los instrumentos para la comunicación de la revelación fueron ¿quiénes? Los profetas, ¿sí? Entonces esos profetas, ¿verdad? Que muchas veces no los querían, que eran maltratados porque les decían la verdad, ¿sí? ¿Usted conoce hoy en día a una persona que tenga el ministerio de profeta? Casi ya no se ven, ¿verdad? Y saben una cosa, que un profeta es una persona que habla fuerte, habla muy fuerte, hermano, ¿sí? Porque él dice, yo recibí de Dios y esto lo tengo que decir, ¿sí? Y sabe que una iglesia de un profeta son muy poquitas, ¿sí, hermano? No son como las iglesias de ahora, ¿verdad? Que tienen de a miles, de a dos. No, cuando hay un profeta, hermano, es muy difícil encontrar mucha gente ahí. ¿Por qué? Porque son muy fuertes en cuanto a su mensaje, ¿sí? Pero Dios los usaba, ¿sí? Entonces vemos que los profetas son personas a través de los cuales Dios habló por medio de ellos. O sea, todo el mensaje que traía Dios para que el hombre lo recibiera fue a través de profetas. Los profetas, hermano, ¿sí? Entonces vemos que Dios anunció anticipadamente su mensaje por medio de los escritos de ellos. ¿Cuál era el mensaje, hermano? ¿Sí? ¿Sabe cuál era el mensaje que ellos traían, hermano? Era el padecimiento de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús iba a venir. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, ya vimos las maneras, ¿verdad? Y las formas como Él se manifestaba, y en otro tiempo,
desde los tiempos antepasados, ¿sí? Nos los comunicó a quienes, a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que si usted ve el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo se divide? ¿Sí? De la ley y los profetas. ¿Así se conoce o no se conoce así? Así se conoce, ¿verdad? La ley y los profetas. ¿Sí? Entonces vemos que ahora, mire hermano, muchos de esos profetas, todo lo que profetizaban, a veces eran incomprensibles. No lo comprendían, hermano. Ellos no comprendían de qué estaban hablando, hermano. ¿Sí? ¿Sabe qué pasaba con ellos? Ellos mismos se metieron a investigar de qué estaban hablando. Porque no conocían qué es lo que querían hablar. Entonces vemos que, ¿verdad? Que este mensaje no venía directamente de los profetas. El mensaje que ellos recibían era directamente de Dios. Ellos recibían el mensaje directamente de Dios. No podían adulterarlo. Entonces, Dios habiendo hablado a través de los profetas a estos días. ¿Sí? En muchas maneras y de muchas formas, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que muchos de los profetas que hablaron de esos y que escribieron la palabra y lo dejaron escrito, hermano, ¿sí? Fue Isaías. Isaías lo escribió, hermano, lo dejó escrito. Otro profeta fue Jeremías. ¿Sí? A Jeremías también se le dijo: escribe en un libro y pone esto, Jeremías. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quede como testimonio, ¿verdad? A Daniel también. David escribió también, vemos los salmos, hermano. David los escribió, ¿verdad? Eliseo, Balán, ya hace 8 días hablamos, creo, antes, de Ana también, ¿no? Y también Ana está ahí escrita ahí, hermano. Entonces vemos cómo ellos recibían el mensaje, pero lo trasladaban, ¿sí? Y no solo esto, Dios cuidaba, Dios custodiaba, ¿sí? Que la palabra que ellos escribieran no se adulterara. Y les decía: no, tienen que hablar esto, tienen que decir esto. ¿Sí? Y todo quedaba escrito, y lo cuidaban, y eso fue como Dios estaba hablando. Así es. Entonces, vemos que Dios siempre ha hablado a través de sus profetas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos, pero que hoy dice, vamos a ver el texto número 2 de ahí de Hebreos, por favor. ¿Lo tenemos? Dice: en estos postreros días, Dios, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces veamos, hermano, que todo lo que habló en el antiguo Dios a través de los profetas, ¿sí? En esos postreros días, ¿cuáles días, hermano? Hasta el momento en los que estamos viviendo todavía, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas, hasta Juan. Ahora, en esos postreros días, que estamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Ha hablado por el Hijo, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que esta dispensación, ¿sí? Viene desde la primera venida de Cristo a dar su vida aquí, desde su nacimiento hasta la segunda venida, cuando venga Cristo por su iglesia. Estamos en los tiempos de la gracia, ¿sí? Porque cuando venga Cristo por su iglesia, se acabó la gracia, ¿sí? Ahorita tenemos la oportunidad de entrar, hermano, estamos dentro de la gracia. Por eso los cantos que se cantaban, ¿verdad? Dice, por la gracia de Dios, ¿sí? Por la misericordia de Dios. Ahorita todavía tenemos el tiempo para tomar una decisión, ¿sí? ¿A quién vamos a servirle? ¿Sí? Entonces, en esos postreros días, dice, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Entonces vemos que los hombres pudieron oír la misma voz de Dios expresados por su Hijo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios mismo vino a la tierra, tomó el cuerpo de Cristo, entró en él y empezó a hablarle al hombre. O sea, que el mismo hombre empezó a escuchar la voz de Dios directamente. Sí, es la voz de Dios que se expresaba a través de su Hijo, hermano. ¿Sí?
Entonces vemos que también, hermano, Dios cambió cambió el sistema de revelación. Ya no lo hizo a través de los profetas, ahora lo hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vemos que ahora, en el tiempo de la ejecución de la salvación, en la obra de Cristo Jesús, sí, son a quienes Dios nos habla directamente, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el mensajero, que era Cristo, era él el mensaje, hermano. Él era el mensaje, no había otro. Ese era el mensaje de Dios, hermano. Porque todo aquel que veía a Cristo Jesús, estaba viendo a Dios, hermano. Entonces, el mensajero era el mensaje en sí mismo que recibe el nombre de Hijo de Dios, hermano. Ese era el mensaje, hermano, ¿sí? Los profetas habían anunciado del Hijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la profecía se cumplió, dando paso a la realidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa realidad? Dios, el Hijo de Dios, entre los hombres, hermano. Ese era el mensaje. Ahora, si alguien quiere conocer más o quiere recibir más revelación, solamente en Cristo Jesús, hermano. Ya no hay más revelación. Ya la palabra ya está escrita, la palabra profética más segura. ¿Sí? Entonces Dios nos está hablando a través de él. ¿Usted quiere conocer más? Métase más con el Señor, con Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? Así es. Entonces vemos que Dios no solo habló por medio del Hijo, sino que habló definitivamente en el Hijo mismo, hermano. Dice el Señor, ya no tengo más que darte. Ya no tengo más revelación, y aquí está mi Hijo, en Él encuentras todo lo que tú quieres. Él lo tienes todo, ¿no? En Él está todo lo que tú necesitas. No necesitas otra cosa que te digan o que te revelen. En Cristo lo tienes todo. Por eso decía, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, hermano. Él es, hermano, el único que nos puede dar más revelación de la que tú quieres tener, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que esta revelación es tan completa, ¿sí?, que el mismo Jesús hace visible a los ojos de los hombres al invisible, hermano. ¿Sí? Por eso dice, yo vine a dar a conocer al Padre. Por eso decía, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Entonces, a veces, no entiendo a veces algunos grupos religiosos, ¿verdad?, que dicen que Cristo es el Hijo. No, hermano. ¿Sí? Vemos que Cristo es Dios. ¿Sí? Y en Él estaba toda la revelación de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces vemos que el Padre, ¿verdad?, ¿sí?, lo reveló, ¿sí?, en el lenguaje propio y comprensible de los hombres, hermano. O sea, ya se lo puso tan fácil. Por eso, si alguien quiere que le diga, Señor, yo quiero que me reveles, ¿qué más te puedo revelar? Si ya está mi Hijo. Él lo tiene todo. Y no solo esto, dijo Jesús, es necesario que yo me vaya. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar lo que es mío. Y se los hará saber. ¿Sí? Miren, hermanos, de algo bien bonito toda esta parte. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos revela a través del Verbo, que es su Hijo, hermano? Porque en Él expresa a Dios todo lo que Él quiere expresar, lo que Él es, ¿sí?, lo que Él quiere alcanzar. Porque a través, hermano, del Hijo, que está en el seno del Padre, podemos alcanzar el conocimiento supremo de los secretos de Dios, ¿sabes? Porque el Hijo es el único que lo revela, hermano. El Hijo es el único que revela los secretos del Padre, no hay otro. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, debe de conocer a Cristo Jesús, hermano. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma de conocer a Dios, hermano. Todo lo que Dios quiere revelar está encerrado en el Verbo, ¿sí?, ya que el Verbo expresa al interior todo cuanto Dios es y tiene para nosotros. Por eso es muy importante lo que decía, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿quiere más revelación, hermano? Sí, si tenemos al Hijo. ¿Qué más queremos, hermano? Y a veces nos ponemos a ver qué Dios me revela. Pues mira, hermano, aquí está, Cristo está revelado, hermano. ¿Sí? ¿Qué más le podemos pedir al Señor, hermano, si todo lo tenemos en Él? Sí.
Cristo es el todo que nosotros necesitamos. Por eso dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Así dice la Biblia, dice, ustedes están completos en Él. Él es la sabiduría de Dios, esa es la redención de Dios. En Él está todo el conocimiento de Dios, hermano. En Cristo Jesús, hermano. Y a veces andamos buscando en otras cosas, ¿sí?, que nos arreglen la vida de una manera diferente. No, hermano. Cristo Jesús lo tenemos y estamos completos en Él. Por eso decía Él, mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió, hermano. Yo en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Entonces Jesús revela el ser y el hacer de Dios por Él y en Él, ¿no? Por eso es muy importante, ¿verdad?, que hoy comprendamos que Dios nos ha hablado a través del Hijo, que es la revelación completa de Él. Ya no está utilizando, los profetas eran sus siervos, ahora en su Hijo amado. Y el Espíritu Santo es lo que nos lo hace revelar. Amén. 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 Entonces, hermanos, si usted quiere mayor revelación, pídale a Dios. ¿Sí? Dígale que quiere a Cristo Jesús. No hay más, solamente en Cristo. Y lo tenemos todo. Amén. Amén. Demos gracias a Dios, hermano. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Él se nos revele cada vez más en nuestras vidas. Y así como lo hizo a través de los profetas, hermano, a través del tiempo, ¿sí?, que lo hizo en muchas maneras y de muchas formas, hermano. Que hoy también se nos revele a nosotros Cristo Jesús. Amén. Que hoy necesitamos a Él